Al foro de discusión sobre las recomendaciones sobre internado, moderado por la doctora Dolly Amaya, quien es médico cirujano especialista en gerencia de servicios de salud y administración. Actualmente es la decana del programa de medicina de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Mi doctora, todos. Muchas gracias. Le mandaste lo de tu correo. Creo que ya lo mandó. A Luis Carlos. Bueno. Invitemos a los panelistas. Buenos días. Invitamos a los panelistas a seguir al estrado. Doctor, ya te mandé al celular. Podemos seguir al... Johnny Alejandro Díaz, representante de internos. Sigue. La doctora Claudia, doctor Gilberto, doctor Rodolfo Cabrales, Carlos Villegas Izaza y el doctor Rodolfo. Por acá, doctor. Por acá. Ah, bueno, está bien. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y por aceptar la invitación a este foro. En este momento vamos a iniciar una conversación, una participación. Están representadas las facultades del eje cafetero. La temática que elegimos para participación de los representantes de las facultades es sobre las recomendaciones que hace el Consejo General de Educación Médica sobre el internado. Este es un capítulo muy interesante y quisimos traerlo a esta jornada de hoy, dado que la sensación que tenemos las facultades es que nuestros médicos empiezan el internado en unas instituciones y casi que lo perdemos. Me da la sensación académicamente, casi que lo perdemos, lo entregamos a la institución a cumplir unas rotaciones de internado y se nos pierde un poco la capacidad de seguir colocando el sello de las universidades y obviamente también la capacidad de seguir permitiendo el desarrollo de algunas habilidades, competencias y conocimientos, y en especial considerando las recomendaciones que nos hace el Consejo General de Educación Médica. Traemos unas preguntas, unos cuestionamientos para nuestras facultades y para nuestros participantes en el foro, para conocer un poco cómo ha sido esa posibilidad, si se ha contado o no, para las facultades con sus internos en ese momento de empezar a desarrollar el currículo ya final del último año para cada uno de sus instituciones o sus facultades. La primera pregunta, sabemos, el Consejo General de Educación hace una recomendación muy enfocada pues, a las recomendaciones previas para el médico general ideal en Colombia. Entonces queremos saber si en sus regiones hay la posibilidad de contar con escenarios de práctica que le permitan al médico interno afianzar y enfocarse también en todo el tema de promoción y prevención de la salud durante alguna rotación o en algunos momentos de ese año de internado. Queremos saber si en sus regiones hay esa posibilidad y si en sus internados está incluido. ¿Quién quiere participar primero? Doctora Claudia, usted como que siempre le dan…
A usted siempre la ponen de primero. Pues muchas gracias, estar siempre de primera, ¿cierto? Y en algunas ocasiones primero las damas, en algunas. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta presentación, este contexto. Con relación a la pregunta que nos hace, el tema o el área, el componente de salud pública, en esa pregunta que usted hace es fundamental, porque los componentes o las actividades académicas de salud pública marcan la diferencia entre aquellos escenarios que debemos tener entre baja, mediana y alta complejidad. Para nosotros en Manizales y para nuestra Universidad de Caldas, nuestra Facultad de Ciencias para la Salud, el programa de Medicina, afortunadamente a lo largo de toda nuestra trayectoria hemos contado con escenarios de práctica en los diferentes niveles de complejidad. Lógicamente, esto se ha ido afectando y ha ido cambiando no solamente por la oferta que hay en la región de otros programas, tenemos otro programa, el de la Universidad de Manizales, teniendo que compartir esos mismos escenarios de práctica, pero no ese es el factor que yo identifico, sino un factor central ha sido el cambio de normativa. Con la entrada en el sistema de salud de la Ley 100, el panorama cambió por completo y el concepto de escenario de práctica ha ido transformándose, ¿cierto? En algunos momentos para bien, en otros momentos pues hemos tenido situaciones difíciles que hemos tenido que sortear, pero siempre invocando las buenas voluntades e invocando un compromiso social que tenemos en la formación del talento humano. Con esto quiero decir que contamos con escenarios de práctica en los diferentes niveles de complejidad y en la distribución que hay en esos niveles, para nosotros ha sido fundamental a lo largo de toda nuestra trayectoria esos niveles de baja complejidad. Y tenemos ahí actividades académicas, creo que más adelante podemos ampliar ese tema. Específicamente, ¿los internos rotan por áreas de promoción y prevención? Sí, nosotros tenemos en el internado 6 rotaciones básicas, que son medicina interna, cirugía, pediatría, psiquiatría, medicina de urgencias y ginecobstetricia. Y además nosotros tenemos una actividad académica que se llama práctica médica integrada, que son 2 meses de rotación y siempre se hace en hospitales de baja complejidad. Y en estas rotaciones, si bien hacen parte de su atención médica en su proceso formativo, prima y tiene mayor peso toda la actividad desde salud pública, en las actividades en la mirada amplia de salud pública y en el trabajo en comunidad y en el trabajo en educación. Y también, Johnny ya nos lo confirmará, también en ese año de internado se tiene la posibilidad y la oferta de otras profundizaciones, y dentro de esas profundizaciones se vuelve a ofrecer práctica médica integrada de 1 mes o de 2 meses, más otras áreas de formación de especialistas. Muchas gracias. Especializadas, perdón. Muchas gracias. Representante de otra universidad, de pronto el doctor Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias. Así es un verdadero placer estar aquí otra vez y recordar y verme con tantos y tan buenos amigos. Lo primero que quería decir es que me llama muchísimo la atención, claro que sí, mucho la atención que en este escenario tengamos 4 cirujanos y 4 cirujanos dedicados a educación. Y de ellos 3 al menos estuvimos aquí al frente de ustedes, María Elena Gaitán, la doctora cuya tesis maravillosa habla de la empatía y la necesidad de una didáctica de la cirugía, pero yo creo una didáctica de la medicina, una nueva didáctica. Está Fernando, que fue mi R mayor y que se dedica ahora a estas cosas estupendas que me parecen tan lejanas. Está Óscar, que siempre ha sido mi maestro, el doctor Óscar Jaramillo, cirujano de tórax, cirujano pediatra y cirujana general. Y yo también. Entonces me preguntaba también si las preguntas de investigación, las preguntas que uno se hace cuando va a hacer una tesis, porque todos estuvimos en eso, no tienen que ver también, no solo con un vacío en la realidad que uno pretende llenar con la tesis, sino también con un problema interno,
problema interior, una necesidad o un daño interior que hace que uno busque esa respuesta en algún lado. En el caso de esta preocupación por la educación, pues sería así. Nosotros, los modelos que tuvimos como cirujanos de enseñanza, también nos afectaron un poco, y entonces buscamos cambiar esas formas de enseñanza. Eso era lo primero. Lo segundo, que creo que claro, el próximo semestre vamos a publicar en la Revista Médica del Risaralda un artículo muy bello que trabajamos con el grupo de pensamiento y perspectiva de nuestra facultad, de nuestro programa, que se llama Un médico descalzo, un médico comunitario, perfil del primer médico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y en aquel momento, en 1977, había una profunda discusión al interior del naciente programa de medicina sobre qué tipo de perfil queríamos. Y tuvimos una presentación, digamos, un rechazo versus una aceptación de Ascofame en su momento. Y pretendíamos otra cosa, un perfil del médico que estuviera con las comunidades. Bueno, todo el término, cuando sacamos las nubes de palabras, la palabra comunitario, comunidad, salud, pueblo, eran las más prevalentes. Y claro, se dispusieron desde muy temprano, desde hace 47 y más años, escenarios para la práctica y escenarios para el aprendizaje con comunidades. Seguramente también escenarios para aprender a hacer promoción, a hacer prevención, hacer diagnósticos comunitarios. No sé, porque no le hemos hecho seguimiento a eso, o no lo sé, doctor Tabima, que es uno de los líderes de esto en nuestro programa, si eso ha impactado realmente a esas comunidades o no, o si solo han sido objeto de estudio, u objeto de, nosotros vamos y hacemos cosas allá, pero no hacemos seguimiento. No lo sé, esa es la pregunta que hay que hacerse. Termino con esto. La semana pasada nos enviaron a la red médica la red médica que tenemos en Nacional, una serie de diapositivas sobre la conferencia de la OPS sobre etnicidad y salud, saberes interculturales. Y entonces en esas diapositivas muy claramente decía que la forma de acercamiento a las comunidades es a través de esos diálogos y el reconocimiento de esas comunidades. Es decir, casi que vamos a esas comunidades a aprender de ellos, no nosotros a enseñarles nada y a sacarles nada. Y es la única manera de evitar que sigamos teniendo esos grandes depósitos de agua vacíos en La Guajira, o esos puestos de salud en el Baupés completamente abandonados, porque no hemos sabido llegar con educación a esas comunidades. Y en esa misma medida creo que si no reconocemos esa etnicidad, si no reconocemos esos diálogos interculturales, no vamos a poder cambiar las expectativas de salud de esas zonas. Muchas gracias, doctor. Bueno, si viene en los documentos descritos por Ascofame, lo que proyecta el estudio Tuning que se hizo en Europa, luego para América Latina, el estudio que se realizó en México con relación a la formación, a la pluralidad que tiene que tener, es perfectamente claro la necesidad imperiosa que se hace del contacto directo con comunidad. Yo sí quiero llamar la atención en lo siguiente, y es que con las nuevas políticas en la parte de educación en general, no se nos puede olvidar para el caso nuestro en particular, una dificultad grande. La dificultad estriba ¿en qué? En que no podemos a veces enviar a nuestros estudiantes a unos sitios donde no hayan convenios docencia-servicio, lo que en cierta situación limita el acercamiento de los estudiantes. Podemos hacerlo, pero obviamente no es lo más adecuado. Ello no quiere decir que sea esa la forma evasiva de no hacerlo. Yo creo que no necesariamente el internado tiene que ser la etapa final en la cual se trabaja promoción y prevención. Me parece que eso tiene que hacerse desde el primer nivel de formación de los estudiantes, que se convierta en una cultura y no simplemente en el cumplimiento más de algo que hay que hacer. Nosotros tenemos algunos escenarios de práctica, pero lastimosamente tenemos esa limitación para que vayan allá, las universidades no nos lo permiten. Pero ¿qué estamos haciendo o qué intentamos hacer como un reto nuestro? Venga, si no lo podemos hacer allá, ¿por qué no hacerlo con el paciente que recién egresa de un servicio?
¿por qué no hacerlo realmente en una consulta externa, en un servicio de urgencias? Entonces, estamos como buscando otra mirada diferente, si bien no tenemos el escenario propio de la comunidad directa, pero sí tenemos a un paciente con una familia que se va a convertir en un multiplicador de esa información. Lo más importante de todo eso es crear esa cultura, que es lo que a veces no hacemos nosotros, y la cultura no simplemente está en que un paciente se le da egreso y se envía con una formulación X, con una serie de recomendaciones, sino que hay que involucrar al estudiante en proceso de formación para que tome conciencia de lo que eso implica en cada uno de los pacientes y lo que puede implicar para cada uno de los familiares que se llevan a su paciente a su casa. Muchas gracias, doctor. ¿Más participantes en la pregunta? Bueno, buenos días, mi nombre es Johnny Alejandro y pues quería agradecer la oportunidad pues de estar acá con ustedes. Respecto a la primera pregunta, sí, pues como ya explicaba la doctora, nosotros tenemos en nuestro programa esta que se llama práctica médica integrada, que es pues en un primer nivel. Sin embargo, también previo al internado nosotros hacemos una rotación donde tiene que ver más con la comunidad, y es donde nos dan como en la IPS universitaria tenemos, bueno, se tienen convenios con diferentes familias y diferentes personas, y una actividad como especie de caso clínico, tenemos que ir a la casa de la persona, mirar toda su historia clínica desde que inició, pues cómo ha estado, qué ha tenido, y cómo abordar la parte de educación a las familias, entablar todo un plan, y es como, digamos, como la parte final del caso clínico que después tenemos que exponer. Es como esta persona ha avanzado tanto en el control de sus metas, si sufre hipertensión o si sufre diabetes, cómo ir controlando y cómo explicarle a la familia de cómo debe hacer algunas cosas, porque aprendemos que muchas de las patologías que se exacerban pues son muy prevenibles con la educación de los familiares o los cuidadores pues de estas personas. Entonces digamos que este punto a mí me parece que se cumple bastante bien. Perfecto, muchas gracias. Doctor Carlos Villegas, ¿quiere comentarnos algo? Bueno, muchas gracias. Yo agregaría algo que me parece, o que ha sucedido en nuestro programa de medicina de la Universidad de Caldas, y es que a raíz de, digamos, la manifestación de los estudiantes en el año 2017, de que veían vacíos en la parte del plan de estudios, se organizaron unas mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo se hizo un cambio, pues creo yo muy importante en el pensum. Sí, exactamente, pues partió de ahí, pero digamos que fue el inicio de esas mesas de trabajo, y eso llevó, y dentro de esas inquietudes de los estudiantes había algo muy relacionado con el tema de salud pública. De hecho, nuestro pensum, el plan de estudios del programa cambió. Nosotros reactivamos pues nuestro registro calificado y nuestro plan de estudios a partir del año pasado, y ese nuevo plan de estudios tiene un componente bastante importante de salud pública, que finalmente, porque pues estamos acá sentados más para tocar el tema de internado, si revisamos, como le dice la doctora Claudia, tenemos 6 rotaciones de internado. Las 6 rotaciones de internado son en tercer nivel, y uno pensaría pues que en el tercer nivel está la patología más compleja, y posiblemente, sin embargo, yo con un paciente que está en tercer nivel puedo llegar hasta la parte de atención, o este paciente está acá, pero este paciente llegó acá porque lo atendieron en tal parte, pasó esto con su familia, la patología que tiene se debe a, y pues realmente es la consecuencia posiblemente de la atención que ha tenido anteriormente. Y se complementa al final con la rotación de práctica médica integrada, que es lo que nosotros llamamos ruralito. No sé si en las demás universidades tienen esa misma práctica, pero es una práctica que va más enfocada hacia todo el tema de salud pública. De hecho, en los objetivos y en los contenidos de la asignatura, porque es una asignatura, están definidos claramente las funciones y lo que tiene que hacer el estudiante en ese primer nivel de atención, con todo lo que tiene que ver el tema de salud pública. Muchas gracias a todos los participantes del foro. Bueno, yo represento a la universidad, a la Facultad de Ciencias Médicas de la Corporación Alexander von Humboldt. Quiero pues igual también dar mi aporte en esta pregunta
Si bien es cierto, todas las facultades tenemos componentes de salud pública y atención primaria en salud a través de toda la formación, el fenómeno del internado, al llegar a alta complejidad, se perdía un poco, ¿cierto? En el caso de nuestra universidad, en nuestro plan de estudios, está en rotación obligatoria en el último año de internado el ruralito, y también una rotación de medicina familiar y comunitaria. Nuestros internos, al igual que todas las facultades del país, pues hacen sus rotaciones obligatorias en las áreas médico-quirúrgicas, en instituciones de mediana y alta complejidad, pero van a rotar 2 meses en ruralito y en medicina familiar y comunitaria, para poder no perder ese componente en el cual pues se ha ido tratando de formar el médico durante los otros 5 años, y que al llegar a último año pues él vea y ejerza realmente esa labor con la comunidad, y se enfoque y también tenga esa posibilidad de ver lo que no se haga en primer nivel en prevención de la enfermedad y en promoción de la salud, pues obligatoriamente va a tener una consecuencia de complicación en la alta complejidad. Entonces la idea es esa, que él en su último año constate este fenómeno y esta consecuencia que a veces se pierde un poquito al llegar al área médico-quirúrgica y a la alta complejidad. Bueno, vamos a seguir con un siguiente aspecto de las recomendaciones del Consejo General de Educación Médica para último año, y quiero preguntar qué tanto en ese último año nuestras facultades propician esas discusiones alrededor de los dilemas bioéticos en el último año de internado, qué tanto en las dinámicas de ejercicio de ese médico interno en las instituciones tienen la oportunidad de verse involucrados en ejercicios de discusión bioética en los diferentes casos clínicos o en las situaciones que se ven. Quisiera, ¿quién nos quiere empezar? Quisiera darte la palabra, a ti que estás, Giovanni, en el internado, y saber, Johnny, saber si has tenido esa oportunidad, si en algunos momentos algún docente del área clínica o de esa área ambulatoria los conduce a discutir algún caso desde ese enfoque bioético durante este tiempo. Bueno, eso también depende mucho del servicio en el que estemos y del docente, bueno, o persona que esté encargada. Sí, digamos que ha existido las oportunidades en las que el docente, digamos, termina de ver un caso clínico, un paciente, y después como que nos reúne a nosotros en un cuarto y bueno, nos explica, digamos, qué fue lo que debió ser o el deber ser, qué fue lo que se hizo mal, o qué es lo que por el contrario se debe hacer, o cómo se debe comunicar a familiares ciertas cosas. Y digamos que han habido conversaciones muy reflexivas por parte pues de algunos docentes, digamos que no en todas las oportunidades ni en todos los servicios, pero han existido docentes que, digamos, se prestan o nos ayudan como en ese tipo de circunstancias que muchas veces nosotros tenemos que aprender, y no, digamos que no necesariamente se tiene que leer, sino que digamos que nos comparten esa experiencia, o por el contrario pasó cierto paciente y recuerda este docente alguna experiencia personal relacionada con el caso, y digamos que nos hace una reflexión y pues aportes específicos para cada uno. Muchas gracias. Bueno, si bien no existe un espacio para la parte de bioética, sí yo creo que hay áreas específicas muy vulnerables o que se facilitan mucho más para ese tipo de situaciones. Es el caso, por ejemplo, en el área de ginecobstetricia, es el área de pediatría, es el área de cirugía, y dentro de la institución, en el caso nuestro, el Hospital San Juan de Dios, hay una serie de políticas que tienen que ver sencillamente con atención en salud y políticas de humanización. No podemos olvidar nosotros que la formación que de alguna manera tratamos de impartir no puede estar desligada de una serie de situaciones propias administrativas. Nosotros lo hacemos de cierta manera, hemos venido consolidando un poco más eso, más aún tenemos pues también ahorita en este momento alguien que se encarga de la parte de bioética,
Y estamos tratando, nosotros tenemos una actividad todos los días miércoles a las 7 de la mañana donde hemos venido trabajando una serie de temas relacionados con eso. Es más, queremos ir un poquitico más allá de lo bioético solamente, sino que también hay que pensar en la parte ética, en su comportamiento, en su relación con las demás personas, pero lo más importante, que yo creo que hay que insistir muchísimo en ellos, es algo que se ha venido perdiendo de parte nuestra, y yo creo que no solamente debemos de tener el espacio propiamente dicho, yo creo que uno no solamente enseña una técnica, enseña un proceso diagnóstico, sino que da el ejemplo. Y en ese proceso estamos trabajando. Entonces hemos tenido algunas discusiones y algunas publicaciones en las cuales obviamente se le da una importancia como tal a esa parte de bioética que no se puede desconocer desde ninguna manera. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo en ese punto y específicamente lo que tiene que ver con sitios de práctica y a nivel de internado, pues primero dentro del proceso de formación tenemos pues las asignaturas que tocan todo lo que tiene que ver con el componente ético, bioético, y en algunas de las instituciones, de acuerdo pues al tipo de paciente que se maneje, pues habrá, por ejemplo, lo que tiene que ver con cuidado paliativo, con cuidados al final de la vida, toda esa parte y ese componente que toca mucho lo ético, pues de acuerdo al sitio de práctica, pues habrá algunas experiencias que siempre así no sea, como lo mencionaron ahorita, un espacio específico para hacerlo, pues siempre se toca dentro de la dinámica de la atención de los pacientes esos temas bioéticos. Entonces creo que es algo que está pues inmerso en la misma atención de los pacientes y en nuestras prácticas en los diferentes sitios. Gracias, doctor. Hace algunos años decidimos, ante esa misma pregunta, si en forma explícita creábamos una asignatura de ética o si era mejor como que esos componentes de la ética fueran transversales y en cada semestre nosotros, los docentes, propiciáramos la discusión con nuestros estudiantes. Ante esa pregunta diría yo que tal vez es eso último lo que hacemos. Sin embargo, tampoco sentiría que lo hacemos muy bien, en el sentido de, digamos, existen asignaturas en las que enfatizamos muchísimo la importancia de la publicación, de la producción científica, de la investigación y de la producción de artículos científicos en semestres, en algunos semestres muy específicos de la carrera. En esos semestres hacemos mucho énfasis en la ética de la publicación, en la importancia del autor, en la importancia del plagio, en la importancia de cuando vamos a abordar el estudio, el consentimiento informado, el asentimiento informado, los dilemas y los conflictos éticos de la producción académica. Digamos, en esos espacios. En los espacios de psiquiatría y de salud mental también están cómo dar malas noticias, cómo el diálogo con el paciente, cómo humanizar. Pero si uno da una mirada general, seguro que puede hacer una reflexión sobre si realmente el estudiante al terminar su formación termina con ese componente de ética que caracteriza el profesionalismo y es qué debo hacer en una situación y cómo me debo comunicar. Esto mismo de la ética aplica para todas las otras competencias, digamos, la competencia comunicativa como una metacompetencia o la empatía que habla María Elena o estas competencias que llamamos soft skills o que realmente son competencias no técnicas y que resultan ser mucho más importantes que los mismos contenidos. Gracias, doctor. Doctora Claudia, ¿quiere complementar algo? Gracias, sí. No, con relación al tema ética, bioética y en la reflexión que hace Rodolfo, si asignatura o transversal, nosotros le apostamos a las dos, realmente en la parte de contenidos como tal y en el ejercicio. Esto tiene también, a mi modo de ver muy personal, una relación muy directa, profesional, docente, ¿cierto? Porque lo decía el doctor frente al que el ejercicio o el ejemplo del ejercicio profesional es muy valioso y tiene mucha fuerza ahí. Todo el tema de consentimiento en procesos investigativos pues es fundamental. También se generan unos espacios que consideramos valiosos que son los comités de vigilancia epidemiológica, los COVE,
donde hemos tenido siempre una participación muy activa y nos acogen desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas para que nuestros docentes acompañemos esos procesos donde se hacen unos análisis de casos clínicos que van más allá de la patología como tal y que son unos análisis amplios, ¿cierto?, en todo el contexto de salud y enfermedad. Siempre será poco lo que se insista en este tema de formación, porque creo que el tema de la ética también pasa por lo social, y lo social tiene mucha fuerza, y nosotros como formadores del talento humano, como universidades, como escenarios de práctica, hacemos parte de esa sociedad que está siendo muy afectada y muy vulnerada en temas también de valores y de principios como personas y como ciudadanos. Entonces nosotros consideramos que cada día hay que seguir insistiendo en estos temas, porque más allá de buenos profesionales, necesitamos muy buenas personas y muy buenos ciudadanos. Muchas gracias. Sí, perfecto. Allí pues mi aporte y también un poco mi sentir respecto a esta oportunidad que uno ve en el medio. Ve uno al interno muy inmerso en el quehacer de sus labores de último año, queda muy en manos y a conciencia de esos profesores que están en el escenario de poner el tema, de jalonar al estudiante en que ponga sus ojos y considere este tema ético o bioético en situaciones que se den en el ambiente hospitalario. Y ve uno muy poca intencionalidad de poner unos casos en discusión, de dilemas bioéticos, que sea un ejercicio intencionado, planificado, organizado entre la institución de la práctica y la universidad, pues encaminado a que no se pierda todo eso que hemos tratado de irle inculcando al médico en formación, para que no lo pierda de vista, y pareciera que se va como un poco perdiendo de vista último año y queda muy en manos de la intención de esos profesionales que laboran en las instituciones de salud. Entonces pienso que es una oportunidad también para reflexionar y tratar de buscar esos espacios, organizarlos e intencionarlos durante ese año, de modo que se puedan propiciar espacios de discusión de dilemas bioéticos, de modo que el estudiante en el último año vea que eso realmente es importante y que impacta directamente en la vida del paciente y la comunidad. La siguiente pregunta que quería formular a las facultades y a sus representantes es: ¿qué tanto en el último año de internado se intencionan actividades y se propician actividades direccionadas a que ese médico que ya lo vamos a graduar tenga muy claro y muy presente las implicaciones de la responsabilidad médica? ¿Quién quiere empezar? Le tocó a Rodolfo. Está una papa caliente ahí en las… La responsabilidad. Bueno, al principio, doctora, usted mencionaba en ese que están ya a puertas de salir y casi que los perdemos de vista porque están en todas estas instituciones. La respuesta es no, ¿cierto? Nosotros, o parcialmente no, listo, parcialmente no, de acuerdo. Antes o en el paso en que están terminando sus terapéuticas para iniciar ese proceso de internado, hemos establecido en la facultad y desde el programa una reunión antes de que vayan a hacer sus prácticas de internado, que es diferente pues o suma al proceso que llamamos nosotros de paso o de imposición de insignias, ¿cierto? Que es un ritual muy bello y que siempre hay que repensar y reflexionar alrededor de él. Pero nosotros hacemos una reunión donde les decimos y les hablamos de la importancia de su papel y de ese proceso formativo de este último año en cada una de esas instituciones. Les hacemos un llamado a que deben acatar, ¿cierto?, lo que se está haciendo
en lo que establece cada una de las instituciones donde ellos llegan, y también el llamado a que donde quiera que nuestros estudiantes estén, representan la universidad y representan ese médico, y son los encargados siempre de abrir puertas y de dejar puertas abiertas para que todos lleguen a ello. Entonces, en ese proceso de formación, en ese evento que realizamos, nosotros hacemos varias actividades formativas y educativas, y una de ellas tiene que ver con una charla. Pues yo sé que una charla es muy poco, pero se les habla de esa responsabilidad y se les incentiva en su actuar. Pero este tema debe seguir siendo abordado y fortalecido, pero sí hemos instaurado ese momento para el inicio de sus prácticas en esas recomendaciones. Yo agregaría ahí una cosa, y yo posiblemente piense que pocos programas pueden tener algo explícito sobre el tema. Cuando el médico se gradúa, pues el siguiente paso es ir a hacer su rural. Y en la inducción al rural, yo sé que les hablan de esa parte de responsabilidad médica. Pues no deberíamos dejar, obviamente es importante el concepto que tenga, porque es finalmente quienes van a manejar el primer nivel y la atención de los pacientes, las direcciones territoriales de salud. Pero creería que tendríamos que insistir un poquitico más en ese tema y hablar de lo que es la responsabilidad del médico en todo lo que toca también lo ético, obviamente, ¿sí? Para que esté pues mejor preparado, y ya al momento del ingreso a esa otra práctica médica que es el rural, pues pueda tener mucho más claro la misma responsabilidad que tiene y la ética que tiene que mantener. Pues diría que de una manera relativamente práctica, si responsabilidad se refiere a esa capacidad de responder pues, que tienen los seres humanos, entonces yo diría que existen algunas actividades o acciones que se hacen al inicio de cada rotación y que dependen mucho del director del jefe de cada rotación, en el que se le explica lo que va a ser, sus derechos y sus deberes. También hay en los escenarios de práctica una inducción general a todo esto, a cada una de estas actividades. Pero yo diría que eso no es responder. Desde el punto de vista simbólico, me parece a mí mucho más clave. Tenemos una ceremonia que se llama la ceremonia de las batas blancas, tal vez la mencionaron, yo sé que muchos de ustedes la tienen. Esa ceremonia tiene una enorme importancia, no para nosotros, para los estudiantes. A esa van los padres. Los padres en algunas de esas ceremonias son los que imponen la bata o los mejores profesores o los profesores elegidos por ellos. Eso tiene un carácter muy especial, porque no solo es eso, sino como la enseñanza modélica. Yo escojo a mi maestro que como él quiero ser, entonces quiero que él me ponga la bata, y de alguna manera al ponerme la bata blanca me impone también, me transmite todo su saber y ese efecto mágico por tocar, ¿no? Ese aspecto antropológico lo hemos rescatado en la ceremonia de las batas blancas. La repetición, o sea, hacerlo con periodicidad, también da una sensación de cohesión, la de pertenencia a una especie de rito especial que maneja un solo lenguaje y que nos hace muy especiales, entre comillas, a los médicos, y en tal sentido nos inunda de una responsabilidad por nuestros actos. Y entonces es verdad que asistimos a ese proceso de transformación desde antes de entregarle la bata blanca hasta después, y la hacemos justo antes de empezar el internado. De manera que creo que ahí hay una ceremonia que tiene un efecto interesante sobre lo que es responder. Gracias, doctor. Bueno, en aras del tiempo veo a la doctora preocupada y es muy concreto. Miren, todos yo creo que en el proceso de inducción, en el caso nuestro, hablamos de responsabilidad médico-legal. Pero no puede ser el único elemento ese. Existe un segundo elemento de capital importancia para mí que se llama historia clínica. Y yo sigo insistiendo en una situación que no podemos perder de vista.
podemos decir que sí, pero tenemos que verificar, tenemos que demostrar. Y uno de los procesos precisamente es ese. Nosotros estamos haciendo permanentemente discusión de la historia clínica, que escribe, que no escribe, máximo pues con la responsabilidad que tiene el interno. Y lo tercero, en elementos tan importantes como el consentimiento informado. Yo creería que esas tres cosas tienen que ir de manera articulada. Y cuando en un momento determinado se hace una discusión de un paciente por una remisión cualquiera que sea, porque no está bien hecha, o lo que sea, es el momento de aprovechar y mirar las implicaciones que tiene. Pero creo que hay una parte fundamental que no podemos perder de vista, no solamente en la normatividad, sino en que eso lo podamos ver, y lo podemos ver a través de la insistencia en lo que debe aparecer en la historia clínica, que finalmente ese es el elemento que hace que tengamos dificultades, porque razón clara es que no cumplamos, es que no escribamos, es que no dejemos claro lo que hay allí. Gracias, doctor. Johnny, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, creo que también es muy importante tener en cuenta la relación que tenemos los internos con los médicos generales de piso, que ellos, digamos que ya tienen una experiencia muy cercana a lo que nosotros vamos a vivir prontamente, que es ya el ejercicio graduado. Es cuando nos entregan, digamos, un paciente y nos dicen, bueno, este es su paciente y digamos que usted tiene que tener en cuenta esa responsabilidad tanto médica como legal, que es lo de la historia clínica. Si es el motivo de consulta, qué es lo que no se le debe olvidar para preguntar, lo que debe consignar. Digamos, aquellas experiencias también, vea, en este caso intente dializarse si está en un hospital X o si está en otro hospital tanto de primer nivel o si está en un tercer nivel y usted es el médico general que le toca estar allí. Digamos que son como esas situaciones imaginarias o digamos casos en los que nos ponemos directamente con los médicos cuando nos repartimos, digamos, los pacientes. Digamos que esas son experiencias que no son como tan explicativas, sino más vivenciales, en los que uno, más que todo, o sea, me parece que es una experiencia más individual en la que usted se hace el ambiente, usted dice, bueno, este es mi paciente, yo voy a hacer esto, y trata pues como de hacerlo lo mejor posible. Me parece que esa es como la vivencia propia desde el interno que podamos tener en cuenta, es especialmente la relación directa con los médicos generales que están también en el servicio y que nos pueden aportar mucho. Quiero hacerte una pregunta, a ti específicamente. Cuando tú estás como interno, el interno no tiene una clave en el sistema que acredita su capacidad profesional y su título médico para manejar ese paciente. En la institución en donde van a práctica, alguien te da la clave para que hagas la nota. Frente a esa situación, en este contexto que estamos conversando acá sobre la responsabilidad médica, de lo que vas a escribir ahí, en nombre o en representación de un médico graduado o muchas veces de un especialista, ¿qué conciencia tienen ustedes como internos y qué conciencia tiene ese profesional que te dio la clave para que hagas eso en su nombre? Sí, bueno, digamos que ahí se pueden tener, primero, pues como yo lo veo, un problema, es que muchas veces a muchas personas, más que realizar el ejercicio médico, a veces se realiza como una especie de secretariado, ¿sí? Donde simplemente el médico, bueno, se pasa ronda y el médico dice, bueno, usted haga esto, esto y esto, y usted esto, me lo presenta, yo lo leo, o sea, y no se tiene como la oportunidad de aprendizaje, porque no se pone a discusión, ¿usted qué haría? Venga, revisemos, muchas veces porque no hay tiempo, muchas veces porque simplemente al médico tuvo alguna experiencia con algún interno alguna vez, digamos que se pierde como la oportunidad para los otros, pero en otras ocasiones, digamos, cuando nos brindan como esa confianza, pues nosotros tratamos de saber de que esto es un tema también pues legal y de que algo que nosotros hagamos mal que no se haya percatado la otra persona, porque uno siempre digamos que no necesariamente se tiene que confiar de cómo me van a revisar la historia, entonces es porque así está, no, muchas veces digamos que se tiene como la confianza de que nosotros prácticamente ya somos médicos y ya tenemos que tener en claro muchas cosas que no necesariamente se tienen que recalificar o se tienen que mirar o tener en cuenta de que venga, usted se haga las cosas bien. Entonces digamos que está en la responsabilidad de cada persona cuando se nos brinda esa confianza de darnos pues como tal la clave y nos dan la oportunidad de generar un aprendizaje con el paciente, realizarlo de la mejor manera posible, si se tiene el tiempo de ir a leer algunas cositas que faltaron para la formulación, que no me quedaron claro y tener como ese tipo de cosas, pues
aprovechar esa oportunidad, pues como esa confianza que nos brindan cuando nos dan la oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este último punto? Doctora, esa pregunta, ¿cierto? Porque es que va de la mano con lo que hemos hablado un poco en términos de la ética, ¿cierto? Si es una clave para un profesional, diríamos que es personal e intransferible, y eso para mí es completamente claro, y yo creo que eso nos lleva a volver a pensar sobre esas situaciones que vivimos en los procesos formativos, y hoy hablando de tanta tecnología, y sé que algunos software de historias clínicas de muchas IPS lo tienen, es que tienen el módulo de docencia, que se active ese módulo, y eso implica que los estudiantes, los internos, hacen las anotaciones en ese módulo, ¿cierto? Y pueden escribir a título de ellos. Lo que pasa es que eso, yo creo que ese es el deber ser y eso es lo correcto, porque lo que Johnny dice es verdad, se ganan la confianza de su profesor y su profesor les enseñó, y para hacer eso saben que pueden confiar en ellos, pero éticamente están violando, permítanme esa expresión, o faltando al compromiso institucional que le dicen en su hospital: usted, su clave es personal intransferible. Pero eso entra también en juego de esa confianza, pero también de los tiempos con que se cuentan para el acto de la docencia y de la atención, y es que realmente se requieren unos tiempos adicionales porque el profesional tiene su mejor intención, ¿cierto? Pero si tiene que escribir en el módulo de él con su clave, pero además aportar al proceso de formación y tiene que entrarse al módulo del estudiante y entrarlo a revisar. Yo sé que se debe hacer, pero entran otros elementos como los tiempos, ¿cierto? Entonces le hacía el guiño de su pregunta, porque ahí viene un tema ético. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere De pronto agregar ahí que pues uno siempre pensaría, y en teoría implica que así el interno haga la nota, y yo creo que la queja de Johnny es cierta y no es cierta para nosotros, yo creo que es cierta para todos, y creo que una queja puntual de los médicos internos y de los estudiantes es que lo que hacen es escribir, que seguramente podrá ir de la mano de otra pregunta si nos alcanza el tiempo, que es la oportunidad de las prácticas realmente de hacer procedimientos. Entonces, se supone que la nota que hace el médico interno o cualquier otro estudiante debe ser revisada por el profesional y debe ser cerrada por él. Eso creería yo, creo que siempre tiene que funcionar así, porque pasaría que, claro, nuestros médicos generales o especialistas en su corre-corre posiblemente entonces vayan viendo los pacientes y dejan que el interno, no, cerrala, y cerrala es una responsabilidad grande pues que asume el médico, pero lo está haciendo realmente por otra persona. Entonces creo que también es dentro de lo que se maneja en convenio de docencia-servicio, dejar muy claro para todos los profesionales que tienen que cerrar las historias y que ningún estudiante debería hacerlo pues por cuenta propia. Muchas gracias, doctor. Sí, finalmente esa es la conclusión y esa es la recomendación del deber ser. Bueno, muchas gracias. En aras del tiempo vamos a hacer la última pregunta, referente también a lo que ya nos dejaba el abrebocas el doctor, sobre si hemos podido o si se ha establecido por nuestras facultades una modalidad, una metodología en donde se pueda hacer seguimiento, donde quede registrado y se haga seguimiento a las actividades realizadas por los estudiantes en último año. Qué tantos partos atendieron, qué tantos tubos a tórax, qué tantas suturas, qué tantos temas revisaron de X o Y especialidad, etcétera, etcétera. Si esto así es una de las recomendaciones que tenemos del CEGEM, ¿qué tanto ha sido posible implementarlo por ahora en nuestras facultades? Doctor Gilberto, le están pasando la papa caliente. Bueno, definitivamente, ahora que hablamos de resultados de aprendizaje, que ustedes conocen exactamente de qué se trata, que me parece fundamental eso. Hay que medir, hay que evaluar, hay que de cierta manera describir, hay que buscar y evaluar cómo realmente se hacen las cosas. Nosotros tenemos un formato en la institución, en el hospital, que realmente no ha sido fácil tratar de implementarlo, pero ya lo hemos venido haciendo.
y podemos casi que decir de cierta manera, un estudiante cuando rota por ginecostetricia, inclusive como estudiante de ginecostetricia, ¿cuántos partos ha atendido? Y en el interno igual. Esa parte se ha venido mejorando y consolidarlo un poquitico más. De hecho, estamos pues en el plan de estructurarlo para que podamos como mostrar, uno pudiera decir, y de hecho al final cuando se hace la evaluación, se le pregunta a cada uno de ellos si por favor envía la bitácora. Recientemente ya dijimos, miren, no recibimos notas sin bitácora. Envíe la bitácora y si no, no hay nota. Entonces ya se pone en ese plan. Pero hay que hacerlo consciente de que no es buscando el último día de la rotación al docente para que le firme todo lo que hizo. De ninguna manera se trata de eso. Pero sí tenemos que dar fe y nos da cierta tranquilidad. A la vez que me parece que esos elementos dan algo adicional. Recuerden que en la delegación progresiva de funciones que está en el anexo técnico da cuenta de eso, que primero lo hace observando, segundo lo hace acompañado y luego van a ver que lo haga. Entonces también nos ha permitido como ir mirando esa parte, porque tenemos un espacio donde dice observaciones. En la atención del parto inicialmente tuvo dificultades con hacer la epicio, bueno, listo, vamos a ver cómo se puede corregir eso. Realmente no ha sido fácil, pero sí ya tenemos de hecho ya algunos elementos con relación a eso que nos permite decir, y pudiera decirles inclusive con números en promedio, un estudiante internado nuestro, por decir algo en ginecostetricia, cuántos partos ha atendido, es decir, de ahí no se va sin hacer eso. Hay una serie de que se habían denominado, y así aparecen por ahí en un documento de prerrogativas, cuál es el alcance que tiene, porque eso también es fundamental, hasta dónde va, qué se le permite hacer, y también nos va a decir a nosotros, mire, cuando yo pasé o roté por esta institución o por este hospital, tuve la oportunidad de, que me parece que a veces se queda ahí como en el aire, todos hacemos una curva de entrenamiento, de alguna manera, pero a veces no la, hacemos muchísimas cosas, pero a veces no las logramos tener, consolidar, documentar. Pues yo creo que esto va muy de la mano de la limitación que tenemos desde hace ya muchos años de los escenarios de práctica. Si nosotros nos remontamos un poquito a lo que fue nuestra educación, nuestro proceso de formación, prácticamente teníamos el hospital y los pacientes a nuestra disposición. Eso pues sabemos todos que ha cambiado y cada vez está más restringido. Y en áreas muy sensibles, habla el doctor del tema de partos, está claro que hay una disminución bastante importante en la natalidad en el país. Nosotros en el departamento de Caldas pasamos de atender 16.000 partos en Caldas en el 2000 y el año pasado se atendieron 7.000. O sea que había una disminución dramática. Y eso hace necesariamente que el número de partos pues, y la oportunidad, porque adicionalmente tenemos nuestro programa de posgrado y pues está el residente, está el interno, entonces va en un orden jerárquico y pues para posiblemente el hospital pues va a tener la necesidad de la práctica en sus residentes y eso limita también un poco los procedimientos que se puedan hacer. Nosotros no tenemos implementado la bitácora, hemos hablado con la doctora Claudia pues de ese tema, creo que es algo que debemos hacer, que no llevará y que no será una camisa de fuerza, porque yo no puedo pensar, porque igualmente yo digo, esto es por competencias, y si el estudiante no ha atendido determinado número de partos, o no ha pasado determinado número de tubos atorales, entonces no puede graduar. Posiblemente tendremos estudiantes que pasen 5, 10, 15 o 20 años esperando hacer algún procedimiento, entonces va a ser muy complicado, pero me parece que el tema de la bitácora vale la pena y creo que nosotros pues estamos en ese plan de implementar. Me dice aquí el doctor Rodolfo en este momento que ellos ya lo empezaron a implementar a partir del lunes pasado. No, tampoco. Lo que le quiero decir es que después de años de obsesión por ese mismo tema de la bitácora, de anteriores decanos y de los actuales y de los directores de programa, pues felizmente el 1 de noviembre, que comienzan los nuevos internos, este martes, comienza la nueva rotación, logramos diseñar la bitácora con los ingenieros de sistemas, fueron reuniones extensísimas con ellos, tenemos ya la aplicación, de tal manera que el estudiante de internado está atado, los estudiantes, la matrícula de los estudiantes, o sea, el sistema de información de la universidad está atada a la bitácora, de tal manera que el estudiante con solo ingresar a su portal estudiantil, ingresa a la bitácora y en la bitácora puede consignar el listado, doctor Romero, de todos los procedimientos y actividades que definimos en la última SIGEM.
o sea, el listado de todos los procedimientos, los puede hacer en cualquier momento de su rotación, está en qué calidad lo hace, si en calidad para los procedimientos, en calidad de observador, en calidad de guiado o en calidad de autónomo con supervisión. Para las actividades, si está en calidad de participante o en calidad de observador, de participante, de expositor, o si está solamente de participante. Todas las actividades para cada una de las rotaciones, en este caso del escenario del Hospital Universitario San Jorge. De manera que esperamos con ello, está atada a la evaluación, de tal manera que allí estamos consignando todo el componente con las actividades de saberes, con los procedimientos del saber hacer, y en una reunión eventual de todos los profesores del área vamos a evaluar el ser, y es allí donde todos estos insumos de saberes y saber hacer, todos estos procedimientos que el estudiante hizo y en qué calidad lo hizo, pues nos van a permitir tener una evaluación mucho más objetiva y evaluarlo de una manera más comprensiva. De manera que ojalá les contaré cómo nos va. Gracias, doctor. Doctora Claudia. Gracias, sí. Un segundito, doctor Rodolfo, qué maravilla, yo me alegro mucho porque sé, ustedes también, yo sé, porque sé lo que implica un trabajo de estos y un esfuerzo de estos, sintonizar y articular no solamente el querer desde la parte médica, sino la parte de sistemas y de sistema de gestión académica. Nosotros en la facultad hemos avanzado en este tema de las bitácoras, pues además por exigencias en tema de las formaciones posgraduadas en las especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas. Allí tenemos un avance importante y creo que debemos seguir fortaleciéndolo hacia el pregrado. Ahí tenemos, hoy quisiera haber nosotros podido decirles sí y no, el martes. Bueno, muchas gracias. Por parte de nuestra universidad, compartirles la experiencia. Casualmente, pues nosotros, por ser un programa tan joven, en el año 2019 llegó a nuestras manos las recomendaciones del Consejo General de Educación Médica, y en julio de ese año empezamos con internado, nuestra primera corte. Entonces nosotros juiciosamente, cuando llegó las recomendaciones, nos dimos el trabajo a estudiarlas, a leerlas, y en las últimas hojas nos encontramos estas recomendaciones de internado. Entonces tuvimos esa gran oportunidad. Nuestros internos, desde que empezó el año de internado en nuestra facultad, tienen la bitácora, la diligencian, tenemos la oportunidad de hacer el seguimiento del número de actividades. Obviamente pues eso varía mucho dependiendo de los escenarios. Es complejo cuando hay movilidad nacional incluso, pues es un poco complejo que los profes en el otro lado les firmen y les certifiquen las actividades. Los de movilidad internacional la hacen, la diligencian, la hacen y la remiten, y también está aunada a calificaciones y a cierre de internado. Entonces pues por ese lado tenemos la oportunidad de que ellos nos cumplan y de poder tener ese registro. Eso por parte de nuestra universidad. Ya te voy a dar la palabra. Gratamente tenemos la oportunidad de tener allí un buen registro y de hacer el seguimiento a través de las bitácoras. Todavía no hemos terminado el trabajo con sistemas de información, entonces nos toca en hojita, pero lo estamos haciendo desde el año 2019. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos que cuando en algunos hospitales también, digamos que se tiene que tener el registro de suturas, yesos, partos, bueno, digamos de absolutamente todo lo que se va haciendo. Y acá pues también quiero como resaltar un pequeño problema pues que digamos que se ha visto, es que a veces no todas las personas o no todos los compañeros pues del servicio tienen como esa paciencia docente. Entonces la gran mayoría de personas digamos que si hay una sutura, bien pueda, ahí está el interno, lo hacemos, bueno, perfecto, pero hay otras personas que no tienen como la paciencia para que lo desarrollemos, digamos el interno, para que nos expliquen, sino que a veces se pierden oportunidades que no vuelven a aparecer en todo el mes de rotación, y pues muchas veces o somos varios internos y no tenemos la oportunidad, digamos, de estar en la misma, no sé, están pasando un tubatórax o están pasando algo y nos repartimos los internos y muchas veces no tenemos la misma experiencia o oportunidad. O también hay algunos, digamos, profesionales que simplemente les gusta mucho hacerlos a ellos y pues a veces se pierde como esa oportunidad.
Sin embargo, pues en la gran mayoría yo creo que siempre todos hemos llenado, al menos alcanzado como la meta, porque digamos que en todos los servicios hay mucho de eso, pero también sería muy bueno que todas las personas, digamos, que estén en el servicio tengan como esa paciencia y como esa docencia, esa disposición para explicarnos, y pues muchas veces uno siempre es corriendo detrás de alguien porque es el que explica, es el que tiene la paciencia de decirnos, es el que nos dice, no, mire, usted lo hizo mal, vaya, lea, vuelva y la próxima me la hace usted. Y muchas veces, digamos que a veces no ocurre, entonces esa como que también es otra invitación. Gracias. Bueno, agradecemos, ya me presentaron hace rato un papel allá atrás diciendo que ya, tiempo. Agradecemos a todas las facultades que nos acompañaron en este foro, agradecemos haber compartido de manera sincera la experiencia en este aspecto de internado, las recomendaciones, y bueno, ya seguimos a nuestra otra sesión. Muchas gracias a todos.